Saludos, muy buenos días. El abrazo desde la ciudad héroe, rebelde y hospitalaria de Cuba en fecha como esta, donde conmemoramos el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Hace solo unas horas, en esta misma posta 3 del otrora cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 26 de julio, se realizó el tradicional asalto simbólico. No lo realizamos de la manera acostumbrada por la actual situación de nuestro país, pero sí se mantuvieron dentro del asalto elementos que son de vital importancia, como la declamación del poema Ya estamos en combate y el pase de lista dedicado a los héroes y mártires del 26 de julio, a quienes también se les rinde homenaje en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Pero hoy quiero invitarle a reflexionar un poco acerca de los sucesos de aquella madrugada de la Santa Ana, 5:12 aproximadamente, cuando un grupo de jóvenes de la generación del centenario atacó esta posta 3 y otros puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. Quiero que me acompañe en este recorrido. Así comenzamos y sea bienvenido. Cada 26 de julio, un centenar de pioneros y jóvenes atraviesa la posta 3 del otrora cuartel Moncada para evocar el hecho que desencadenó la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. De fondo, los versos escritos por Raúl Gómez García, que impulsan a la lucha, a la valentía, recitados por Fidel en vísperas del asalto antes de salir de la granjita Siboney y sellados en la conciencia de los combatientes. Tras responder al alto quien va, con la ingeniosa expresión «Abran paso que llegó el general», invaden la fortaleza armados con lápices de gran tamaño y enarbolando frases de compromiso con la revolución. Llegan ante los muros al filo de las 5:15 de la mañana y en acto solemne se realiza el pase de lista de los moncadistas que ofrendaron sus vidas en la epopeya. Este año la honrosa tradición se reconfigura debido a las restricciones que impone la actual pandemia. Una alborada impresa con gloria y sangre en las hermosas páginas de nuestra historia. Este acontecimiento expuso el alma de la tiranía y fue un paso firme hacia el triunfo definitivo. Los asaltos simbólicos al antiguo cuartel Moncada, protagonizados por asaltantes de uniformes escolares, son evidencia de la continuidad del proceso revolucionario y arraigo a los sueños y el pensamiento martiano que, así como no murió en el año de su centenario, perdurará por muchas generaciones de cubanos. Quiero aprovechar este material como punto de partida para conversar con el profesor Reinaldo Suárez, doctor en Ciencias de nuestra Universidad de Oriente, investigador de la etapa de la Revolución, para reflexionar en torno a los sucesos del 26 de julio. Estamos ubicados en Santiago de Cuba, año 1953, julio. ¿Por qué escoger el Moncada? Bueno, en la lógica del momento debió escogerse La Habana, porque Fidel Castro es un joven abogado que está iniciando su carrera política cuando se produce el golpe de Estado y forma parte de la ecuación conspirativa para derrocar al régimen de Batista. Y a pesar de que otros intentaron lo mismo en La Habana o tenían proyectado hacerlo en La Habana, Fidel Castro prepara un contingente básicamente de occidentales en una conspiración que no solamente fue audaz, sino que fue muy exitosa, los traslada secretamente a Santiago y asalta la principal fortaleza militar de Santiago de Cuba. Ahora, esto no le daba el poder a Fidel Castro, que no era un golpe de mano contra las estructuras superiores del poder. Esto significaba iniciar una insurrección, un camino trabajoso, difícil, posiblemente sangriento, de toma del poder. Entonces, coger a Santiago y desplazarse 900 kilómetros de donde se organizó la conspiración es porque hay una clave. ¿Y cuál es la clave? Bueno, la clave podría ser, Dairon, si te lo quieres preguntar, la Avenida de los Generales. Santiago tiene una avenida de generales. Y no es que tenga una fábrica de generales, es que Santiago en la Guerra de Independencia aportó contingentes de soldados y oficiales al Ejército Libertador. Y Santiago fue epicentro en muchas oportunidades de los intentos de derrocar a la opresión política en Cuba. Por tanto, cuando Fidel Castro en julio de 1953 se traslada aquí, ese acto de escogencia de esta ciudad es un acto de confianza en el pueblo santiaguero, de confianza en que la ciudad de Santiago de Cuba va a apoyar como ninguna otra el plan insurreccional de derrocar a la dictadura de Batista.
Pero es que Santiago, el 1 de enero, y el Moncada también es decisivo en el triunfo de la Revolución Cubana. Quiero invitarle a hacer una pausa para conversar de este tema en unos minutos. Antes, proponerle algunas de las actividades que se han estado desarrollando 24, 25 y en esta jornada del 26 a propósito de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y también el 505 aniversario de esa ciudad que acogió a la generación del Centenario. ¿Le parece bien? Entonces vamos a conocer algunas de esas actividades que se han desarrollado durante todos estos días. Ahí les va. Cada amanecer de julio es en Santiago de Cuba una jornada de celebración. A sus 505 años, la Villa Multicentenaria vive la cotidianidad como algo extraordinario. En esta fecha quedaron listos un hospital de campaña en la zona de Veguitas para el aislamiento epidemiológico de hasta 304 pacientes y la emblemática farmacia Botino, dedicada ahora a la comercialización de medicamentos importados. Unas obras se inauguran y otras se consolidan tras su reanimación. El restaurante El Barracón, la pista Pacho Alonso o el Café Matamoros, ahora rincón de la música santiaguera, son sitios de culto que distinguen a la capital del Caribe. El Centro Provincial de Medicina Deportiva fortalece su abordaje de la actividad física desde la ciencia, con consultas integrales, laboratorio clínico, farmacia y área de entrenamiento. Los polígonos industriales son una constante en la atención de las autoridades. Barquillo y El Cárnico, por ejemplo, diversifican sus producciones como regalo para la urbe y sus habitantes. Llega la noche y las luces vuelven a ser protagonistas de la celebración en estos 505 años. Un Santiago Apóstol reinventado desde la imaginería popular pasea entre estampas por el anillo fundacional de la villa, evocando anécdotas y personajes durante la ceremonia de encendido del nuevo alumbrado monumental. La casa más antigua de la isla, la Catedral Primada de Cuba, el Club San Carlos y el Ayuntamiento, devenido Museo del Primer Frente, se iluminaron con la luz que salva. Amanece nuevamente en la indómita Santiago y esta vez es la bandera tricolor el motivo para seguir honrando a la ciudad que no descansa, que exagera en la belleza y el trabajo, que se queda como un sello en el alma de la nación. Después de haber visto algunas de estas actividades, retomo el diálogo con el profesor. Nos quedamos hablando sobre los sucesos del 26 y viendo si fue azar o estrategia de que en este mismo lugar donde se inició el proceso revolucionario también culminó con el triunfo de la revolución. ¿Azar o estrategia? Mira, yo creo que es estrategia, es azar, es ironía. Y creo que es legitimación histórica. Fidel Castro fue acusado, está siendo acusado en alguna literatura, de haber traído a aquellos jóvenes a una masacre loca. Y la historia prueba de que sí era posible que Santiago fuera el elemento inicial y decisivo en el derrocamiento de la dictadura. Porque cuando se reinició la lucha en el año 56, vuelve a ser Santiago el epicentro. Hay una expedición que desembarca por Niquero, pero hay un alzamiento en Santiago que era la acción principal, no solamente de apoyo al desembarco, sino de generación de un estado insurreccional. Eso también vuelve a fracasar, o sea, Santiago vuelve a fracasar en ese sentido. Y sin embargo, en 1958, cuando se acaba el 58, Batista decide huir, decide articular una maniobra contrarrevolucionaria en La Habana y vuelve a emerger Santiago como la capital de la solución del problema político cubano. De hecho, se había pactado en el Central Oriente una sublevación de la ciudad, de la guarnición militar de Santiago, con los rebeldes el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Cantillo traiciona a Fidel, eso no se produce, y cuando se produce la maniobra contrarrevolucionaria en La Habana, entonces Fidel viene a las proximidades de Santiago, consigue, después de un ultimátum al regimiento Antonio Maceo, que la oficialidad del Moncada y los demás militares de Santiago se sumen a los rebeldes y entren en columna en la noche del 1 de enero, con lo cual neutralizan las maniobras contrarrevolucionarias en La Habana y permite la proclamación del triunfo de la revolución en Santiago. Es este acto decisivo de tomar de otra manera el Moncada lo que va a permitir sellar el triunfo de la revolución. Y entonces Santiago, en reconocimiento a sus méritos históricos y al papel que estaba jugando en ese momento tenso en que hay que definir la situación política en el país, vuelve a su condición de capital, una vez más. Y es proclamada capital provisional de la revolución. Lo será hasta el día 5 de enero. Y desde Santiago partirá, como debió partir en el año 53, una columna de rebeldes, que en el 53 debió posiblemente ser mixta, porque
Yo no tengo duda que de haber triunfado la toma del Moncada en el año 53, algunos militares se hubiesen sumado a la revolución y por lo tanto habría sido una columna de insurreccionales con militares los que avanzaran sobre La Habana para derrocar a la dictadura. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el año 59, solo que no hubo que combatir, porque ya la dictadura se había caído y las maniobras contrarrevolucionarias habían sido derrotadas. Pero pasa algo y es que el 26, todo lo acontecido en este entorno nos está diciendo tanto al presente como al futuro desde el punto de vista simbólico un mensaje. Quiero que piense en esa respuesta, en el mensaje que nos está dando constantemente el 26 de julio al presente y al futuro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, escuchar el criterio de una luchadora clandestina, también santiaguera, Cela de los Santos, y una persona ligada a la historia de nuestro país, Eusebio Leal, que nos habla acerca de la importancia de la rebeldía que se consolidó aquí, en Santiago de Cuba. Esta pausa y enseguida regresamos. Santiago fue el lugar elegido por Fidel para el Moncada. Eso marcó a Santiago para toda la vida. Lo comprometió para toda la vida. Ese impacto no lo recibió ningún otro lugar en Cuba. El 26 de julio fue el gran desagravio. Fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Es por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía. Vuelvo sobre la pregunta. Lo que sucedió aquí con sus aciertos y desaciertos desde el punto de vista estratégico, de pensamiento, nos está diciendo constantemente algo al presente y al futuro en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Simbólicamente, ¿cuál es la enseñanza del 26 de julio? Bueno, a ver, me haces una pregunta que me obliga a pensarlo en una lógica que es casi como una parábola. Yo creo que el Moncada, visto simbólicamente, son dos gritos en uno. Es un grito de rebeldía frente a la opresión política, frente a un régimen que había conculcado las libertades políticas y que había secuestrado la institucionalidad democrática del país. En ese sentido es un acto de rebeldía, es un acto de inconformidad. Y por otra parte es un grito de confianza en las masas, en el pueblo, en la capacidad que tienen de apoyar las causas justas. Si tú me preguntas, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos sirve de ambas cosas. Tenemos que seguir siendo muy inconformes, muy rebeldes y a la vez confiar en la brújula de los tiempos, que es la voluntad popular. Yo le agradezco entonces el habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas felicidades como santiaguero porque estamos celebrando el 505 aniversario de la fundación de nuestra villa y me quedo con esa reflexión que sale de aquí, que emana de aquí y que ilumina el futuro de los cubanos. Muchísimas gracias a usted y muy buenos días.